Muy bien, muy buenas tardes, estimados participantes. Tenemos la presencia de la magíster Yanina Mallorca Martínez, quien es psicoterapeuta gestal, especialista en adicciones por la Universidad Cayetano Heredia. El día de hoy presente para poder seguir tratando el curso especializado en psicología, intervención ante la conducta suicida en adolescentes, prevención, diagnóstico y tratamiento. Este siendo nuestra segunda sesión de clases con su persona. Les reiteramos los agradecimientos y también les damos la bienvenida a nombre de nuestra institución y el Colegio de Profesores de Ayacucho. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes y vamos a avanzar ahora con la sesión que nos ha quedado pendiente. Voy a compartir la pantalla. Correcto, licenciada. Ahí está. Sí, se Esto es logra lo que nos visualizar. estaba faltando, evaluación y diagnóstico. Ahí está, ¿sí? Sí, se logra ver. Perfecto. Gracias. Ahí tenemos lo que es el tema de evaluación y diagnóstico. Y para ello vamos a revisar algunos materiales que se trabaja en lo que es ideación suicida, intento suicida y también depresión. Ahora, escalas, hay múltiples escalas. Por ejemplo, acá está el Columbia Suicide Screen, Diagnostic Predictive Scale, Suicidal Ideation Questionnaire, entre otros. Pero vamos a tocar así algunos específicos, lo vamos a tocar. Una de las mejores escalas, la más empleada, es la Columbia para evaluar riesgo de suicidio de Posner y colaboradores. Más adelante lo vamos a ver. Basado en la Columbia Classification Algorithm of Suicide Assessment de Kelly Posner. Es una escala de profesionales calificados en la que se recoge un listado estructurado de preguntas acerca de las ideas de morir, como su intensidad y la conducta suicida. Se trata de una escala muy recomendable que, además de valorar cómo ayudar a formar los profesionales en la evolución de los diferentes aspectos de la conducta suicida. Esta es la escala mini. ¿Qué es lo que pregunta acá? Dice, ¿has pensado que sería mejor morirte? La puntuación es 1. ¿Has querido hacerte daño? Puntuación 2. ¿Has pensado en el suicidio? Puntuación 6. ¿Has planeado suicidarte? Puntuación 10. ¿Has intentado suicidarte? Puntuación 10. Y en la escala mini historia vital, o sea, en alguna vez de su vida ha intentado suicidarse, 4 puntos. Entonces, el riesgo bajo, según esta escala mini, es de 1 a 6 puntos. Si el usuario, la persona nos comenta entre 1 a 6, o sea, basta que nos diga 1, estamos hablando de un riesgo bajo. Si es hasta 6, sería también riesgo bajo. Pero de 6 a 9, es decir, si estos tres nos lo dijeran, ya estaríamos en un riesgo moderado. Ahora, si suma más de 10 puntos, igual o mayor a 10 puntos, ya es un riesgo mayor, según esta escala de Mini. Ahora, naturalmente, para evaluar la conducta suicida, lo más importante es preguntar directamente a la persona. Ahora, ahí también vendrían esas cuestiones que habíamos visto hacia arriba el día jueves, habíamos visto de que habían tabús, habían mitos de preguntar o no preguntar, y sobre todo cuando se trata de adolescentes. Entonces, vamos a ver acá y qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Todas las escalas consisten en preguntar directamente por la problemática. Son comprensibles ciertas reticencias a preguntar por estas ideas o conductas. Hemos visto que uno de los mitos analizados inducía directamente a no preguntar para no dar ideas. Ahora, es difícil romper los mitos creados por la propia sociedad, pero todas las guías de buenas prácticas clínicas, como la Organización Mundial de la Salud y los estudios publicados en revistas de prestigio, coinciden en lo siguiente. Preguntar a una persona por ideas de suicidio no incrementa su riesgo de cometerlo, sino al contrario. Un profesor de primaria, secundaria, tendría suficiente con detectar cierto riesgo, o sea, lo que acá pide, por ejemplo, que se detecte cierto riesgo.
y luego informar a los padres. Cuando nosotros hemos visto, por ejemplo, en identificación, hemos visto ciertas conductas, cierta sintomatología que se va observando. Habíamos visto, por ejemplo, la persona regalaba cosas, escribía cartas, hablaba con algunas personas sobre querer morirse y etcétera. Entonces, si algún docente, por ejemplo, dice acá, si algún docente, alguna persona en general, escuchase ello, lo que tiene que de alguna forma también ir viendo si hay algún riesgo y informar directamente a los padres. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que hay ciertas características que no puede pasarse desapercibido. Incluso en cuanto a lo que es confidencialidad, por ejemplo, en el campo terapéutico, nosotros, los psicólogos, tenemos comúnmente en los consentimientos informados que siempre que su vida no corra peligro, hay un secreto de confidencialidad. Pero cuando ya escuchamos que hay alguna idea que pueda poner en peligro la vida, el cuerpo, la salud de esa persona o de otros también, entonces eso sí ya se informa a las personas correspondientes. Por ejemplo, si es un caso de adolescente, a sus padres, naturalmente. Se tiene que informar, porque lo primero está la vida de la persona. Entonces, en la adolescencia podría ser en pediatría, o sea, tendríamos que también ir direccionando. No sé qué se hace con esa información que se tiene, se debe direccionar a los profesionales de competencia. En este caso, por ejemplo, al pediatra, a un médico, el médico de cabecera. Aquí, por ejemplo, en el Perú nosotros tenemos los centros de salud mental comunitario. Por ejemplo, acá en Ayacucho está también pues los centros de salud mental comunitario como es el de Carmen Alto, el Centro de Salud Mental Comunitario de San Juan Bautista, el Centro de Salud Mental Comunitario acá de Villa San Cristóbal, en Guanta también la Bella Esmeralda de Guanta, en San Francisco igual manera y etcétera. Hay varias a nivel nacional también. Entonces, esta persona necesita la ayuda correspondiente. Vamos a ir viendo las otras escalas. La escala de suicidio de niños de Beck. El, esta escala empieza a preguntar a los niños desde los 8 años. O sea, Aaron Beck, cuando nosotros revisamos a Aaron Beck, en su escala, él pregunta desde los 8 años. Pero ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Es un poquito más conservadora. Pero sí, mira, cuando hay un malestar del menor o cuando ya se observa cierta sospecha, por ejemplo, hemos visto el menor o la persona se aísla, regala cosas, manifiesta que no tiene sentido la vida. O sea, cuando ya vamos viendo algunas de esas cosas, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Pues ante esa sospecha de malestar, se recomienda sin paliativos la valoración de la presencia de ideación suicidio a partir de los 10 años. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y está aquí en su página y también pues en su manual de prevención de suicidio. Una persona que presenta una ideación de muerte necesita hablar de ella, especialmente si es un niño o un adolescente. Como hemos visto también parte del desarrollo del niño adolescente, hay unas características que probablemente diferencien, por así decirlo, del adulto, pero él está en una serie de preguntas que a veces está sin resolver. Por eso mismo que necesitan hablar de lo que están sintiendo. Y lo que hace falta pues es alguien que escuche, pero básicamente es alguien que escuche. Y cada uno desde nuestro lugar podemos hacer sentir al adolescente como parte de algo. ¿Se recuerdan cuando nosotros hablamos en prevención, hablamos de que la persona necesita tener conexiones, necesita tener sentido de pertenencia? Entonces, si no hay nadie que le escuche, esa persona, peor todavía, no se siente parte de nadie, que no hay nadie que le escuche, el mundo no está para él. Entonces se necesita hablar, que se muestre empatía, comprensión, acompañamiento, fomentar en la medida que esté a nuestro alcance que el menor se vincule con sus iguales,
genere espacios de participación. En prevención habíamos visto esos espacios de participación, ¿no? Cuando me preguntaba, ¿se puede generar eso? Sí, se puede generar ese espacio. Que él también se sienta parte de, que sienta que es una persona que tiene contactos. Es cierto que llega un momento en el diálogo con la persona en crisis suicida en que toca intervenir con el objetivo final de influir en el cambio de esta decisión fatal. Pero esa fase más especializada no es responsabilidad de todos. La responsabilidad se acaba cuando facilitamos que la persona que está en crisis acceda al cuidado adecuado. Entonces, la persona está hablando de ciertas cosas, vemos ciertas características. Ahora, esta persona necesita el cuidado adecuado, que lo vamos a ir viendo. Por eso mismo que es necesario que esa persona vaya a algún especialista. En presencia de evidencia de sufrimiento o cambio de actitud que pudieran reflejar un malestar como la Organización Mundial de la Salud recomienda preguntar por la presencia de la dirección de muerte, ya sea desde los 10 años. Preguntar al adolescente por ideas suicidas no incrementa el riesgo ni incita al suicidio. Ese es un mito, es un tabú. La valoración debe ser progresiva y por competencias. Dos vías de intervención. Uno, informar a un adulto responsable, en el caso de niño adolescente, es informar a un adulto responsable. Dos, promover el apoyo, la vinculación y la sensación de pertenencia y reducir la presión de cómo adaptarse al momento de vulnerabilidad del niño. El joven, el niño, este adolescente se siente con mucha presión. Ya hemos visto, ¿verdad? Todo lo que es dolor, desesperanza, sufrimiento, idea de no pertenencia, etcétera. Estamos tratando de conectarnos con un adolescente o con un niño, en este caso también 10 años, miren, como dice la Organización Mundial de la Salud, donde ya se puede preguntar. Ahora, evaluación de riesgo suicida según el ASQ Modoris, también de sus siglas en inglés, Assessment Scale Questionnaire. La detección oportuna de personas en riesgo de suicidio es fundamental para la prevención. Y así como, por ejemplo, está la escala del Mini que hemos visto, esta escala también va a preguntar, pero ¿cuáles son las características que tiene esta escala? Podría ser evaluado también en algún servicio especializado y tiene ámbito de detección, clasificación, nivel de riesgo y acciones de valoración, manejo, intervención y referencia. ¿Qué es lo que tiene aquí en sus condiciones de riesgo? Mira, esta escala tiene el nivel de riesgo leve, riesgo medio, riesgo alto y riesgo inminente. En leve, por ejemplo, hay sentimientos de desesperanzas, ideas en torno a la muerte, pensamiento, fantasía de muerte, poco frecuente durante los últimos días. Es poquito frecuente, es esporádico. No tiene planes, no hay preparativos ni nada. Ahí está en un riesgo leve. Cuando el riesgo es medio, ya hay sentimientos de esperanza y esos deseos están más constantes durante el último mes, pero todavía no hay preparativos, no ha habido autolesiones durante los 12 últimos meses. Cuando ya hablamos de un riesgo alto, durante el último mes hay ideaciones suicidas, ideas de deseo de muerte, frecuentes, intensos, con planes y preparativos de cómo acabar con su vida. Hay una desesperanza crónica, incluso autolesiones, heridas autoinfligidas. Obviamente, recordemos también que en lo que son conceptos hemos visto cómo reconocer las autolesiones no suicidas. En este caso, son autolesiones suicidas porque tienen una intención y su intención es eso, acabar con su vida. A diferencia de la lesión no suicida que habíamos visto, recuerden ello. Condición de riesgo inminente, la persona ha realizado una autolesión severa o grave con la intención de morir. Y no solo podríamos decir esto, ya la persona ha consumido alguna sustancia tóxica o tiene ya preparado algo, ¿no? Por ejemplo, pongamos, cuando hablamos de letalidad, cuando se habla de letalidad, una persona, por ejemplo, que tiene acceso a arma de fuego, y la persona tiene el arma de fuego, y él te dice, yo tengo el arma ¿no? Una pistola de mi papá.
que siempre lo paro bien. Esa persona ya está en riesgo inminente. O sea, esa persona, imaginemos, es un paso tan cortito entre que agarre el arma y apriete el gatillo. Si él dice, por ejemplo, yo tengo el arma ahí, sé dónde está y he pensado que en algún momento yo puedo agarrarlo y me dispara, es una persona ya que tiene un riesgo inminente, tiene un riesgo inminente. Por eso mismo que es necesario ahí comunicar. Esta escala tiene unas preguntas, pero mira, acá lo que nos pone que es importante, importante, mira, acá dice, al momento de la atención, indagar sobre la existencia de factores de riesgo agudo crónico personales y ambientales, y también considerar los factores protectores. Y necesitamos hacer un encuadre. Las preguntas, por ejemplo, que la mayoría de escalas se hace, a nosotros nos capacita pidiendo que haya un encuadre, pidiendo que haya un previo rapport, un previo momento. No se puede preguntar así, oye, ¿tú quieres matarte? No, algo así, no. Se invita, porque estamos hablando con una persona y ustedes saben, por las características de los adolescentes, cuando vamos viendo cosas, podemos conversar, vamos a conversar un rato y tener un espacio donde poder conectarnos. Hemos dicho eso. Ese joven ha perdido cierta noción de conexión con otras personas. Entonces, si las cosas nosotros no lo facilitamos, obviamente no nos lo va a decir. Lo que tenemos que hacer es encuadrar, trabajar esa empatía y ese rapport para empezar con las preguntas, con todas esas preguntas. Y naturalmente acá hay estos puntos importantes que pone el ASQ Motoris, dice, es importante que antes de comenzar las preguntas, usted le haga saber lo siguiente. Usted no va a ser juzgado por lo que me diga. Nuestra intención es apoyar. Por tanto, es importante que conteste con sinceridad a las preguntas que le voy a realizar. Su información será tratada con absoluto respeto. sea, Esa persona que nos va a responder las preguntas tiene que saber eso, que hay una conexión, que las preguntas que le vayamos a hacer va a ser para apoyarlo. Eso debe de alguna forma quedar claro. Por eso mismo que tenemos que encontrar ese espacio. Y aquí están las preguntas. Si el paciente nos dice sí o no, el joven, el adolescente, en las últimas semanas ha deseado estar muerto. En las últimas semanas ha sentido usted o su familia que estaría mejor si estuviera muerto. En la última semana ha pensado en suicidarse. ¿Alguna vez ha intentado suicidarse? Si contestó sí, hay que preguntar, hay que ahondar en eso. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Si el paciente contesta sí a alguna de las preguntas anteriores, haga la siguiente pregunta para evaluar la agudeza. O sea, que el screening sea mucho más, más agudo. ¿Está pensando en suicidarse en este momento? Describa esos pensamientos. ¿Qué piensa usted? ¿Ha tenido planes? ¿Ha hecho algún preparativo? Si responde sí a la 1 y a la 2 y el resto no, el riesgo es bajo. Pero si responde sí de la 1 a la 3 y no a la 4 y 5, corresponde un riesgo moderado. Segundo orden de riesgo de suicidio, si responde sí de la 1 a la 4 y es riesgo alto. O sea, si en de 1 a la 4 nos contesta que sí, es un riesgo alto. Y si va las otras preguntas hasta las 5, ya hay un riesgo inminente. Esto ya estamos en un riesgo inminente. Se recuerdan que el mini también igual. Em, el mini tenía hasta riesgo severo, ¿no? Este tiene hasta riesgo inminente. Ahora, hay las otras escalas que le estaba diciendo también. Está la de Pearson, está la escala de ideación suicida de Beck, la escala de desesperanza de Beck también, que ahora los voy a compartir. Aquí, mire, está también el enlace donde ustedes lo puedan revisar, pero lo voy a compartir un poquito de la psicóloga Daniela Ibacache. Les voy a compartir. De todas formas, para que tengamos un acercamiento, igual ese material y todo se lo voy a dejar para que ustedes lo revisen.
Escala de ideación suicida de Beck y la desesperanza de Beck. Lo vamos a revisar. Esta es la escala de ideación suicida de Beck. Lo voy a volver a compartir. De repente no se ha compartido bien para que lo puedan observar. Ahí está. Escala de ideación suicida de Beck. Como hemos revisado también el Mini, hemos revisado la ASQ, Modoris, preguntan directo sobre la muerte. Su deseo de vivir es moderado, mediano, no tengo deseo. Mira, en este caso, cuanto más puntuación tiene, la persona está en un riesgo mayor. No tengo deseo, dice. La persona tiene ahí, por ejemplo, ya 2 puntos. Su deseo de morir es, no tengo deseo de morir. Si tiene moderado o fuerte, ya va aumentando su puntuación. Sus razones para vivir, morir son, morir supera vivir. Tiene la idea de que es mejor estar muerto que vivir. Su deseo de realizar un intento de suicidio activo es ninguno, poco, moderado, fuerte. 5. Realizar un intento de suicidio pasivo. ¿Qué pasaría si se muriera? Bueno, si mañana tuviera un accidente y se muriera. Por ejemplo, muchas de las personas que ya están pensando con estas ideas, no me importaría morir si me voy en un carro, no me importaría. En cambio, una persona que quiere vivir, pues naturalmente está pensando, y si no, yo tengo que tomar precaución, tomar un buen carro, etcétera. En cambio, la persona que tiene pensamientos de muerte, no le interesa. Oh, si yo me voy pues de viaje y así me muero, mejor sería. Ajá, algo así. Nota, si la puntuación entre los reactivos 4 y 5 es 0, deje de contestar el cuestionario. Ahí se deja de contestar el cuestionario. Pero si ya vamos viendo que va poniendo sí, va 1 o 2, o sea, tenemos que avanzar, ahondar. Igual como en la otra escala, hay que ahondar. Y pasamos ya a la pregunta 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí está. Su duración de pensamiento de deseo son breves, temporales o duran un tiempo largo. Hay personas que te dicen, es un pensamiento que va y viene nada más. No, todo el día estoy pensando en eso. Mira, esto de acá hay que tomarlo bastante interés. Si ya la frecuencia del pensamiento está siendo mayor casi todo el tiempo, ¿y cómo es su actitud? O sea, él acepta esos pensamientos o los rechaza. Si los rechaza, estaría batallando contra algo de repente diferente. Pero si él ya lo aceptó y su acercamiento a la muerte es mucho mayor. Su control sobre la acción deseo no tiene capacidad de control, sería el de mayor puntuación. Sus razones o motivos que le detienen. ¿Se recuerdan cuando nosotros hablábamos también de la capacidad de suicidio? Cuando una persona no tiene capacidad de suicidio, va a pensar y pensar y pensar, pero no tiene capacidad de suicidio. Cuando ya la persona tiene capacidad de suicidio, que acá lo pone Beck, mira, si hay algo que le detiene, probablemente esa persona nunca lo vaya a cometer. Pero si no hay nada que lo detiene, o sea, no tiene un mínimo interés en las razones que lo detienen, o sea, esa persona no tiene nada. No es porque tiene sus hijos, ¿no? No me importa, no me importa si mis hijos se quedan solos, estarían mejor sin mí, por ejemplo. Si le preguntas al adolescente, no, todos estarían mejor sin mí. No tengo ningún motivo por quedarme en esta vida. Sus razones para pensar, desear el suicidio es escapar, acabar, o también pues de repente algunos lo ven como un escape. Ah, prefiero estar muerto porque así se solucionan todos mis problemas. Otro. Vamos a ver la escala de desesperanza de Beck. Voy a volver a compartir para que lo vean. Aquí, como les había mencionado, también es importante, miren, las escalas,
como dice, toda escala, toda prueba psicológica, son ayuda al diagnóstico, son ayuda al diagnóstico. Lo más importante es la experticia que tenga el profesional mediante su entrevista clínica. Si ustedes revisan, por ejemplo, la guía para evaluación en casos de daño psicológico del Ministerio Público, hay un acápite que pone y dice así: ningún diagnóstico puede estar basado exclusivamente en las pruebas psicológicas. El diagnóstico se basa en la experticia clínica que tenga el profesional, porque se considera que la psicología y el aporte que haga a las mismas es tanto como ciencia, aporte tanto técnica como arte en cuanto a la entrevista. Y naturalmente, la observación clínica, la entrevista clínica, apoyado de las pruebas psicológicas. Es un apoyo al diagnóstico. Igual en medicina, por ejemplo, en medicina igual se considera lo más importante es la evaluación clínica que haga el médico. Y por eso mismo que cuando ustedes van, por ejemplo, al laboratorio, ahí su etiqueta dice apoyo al diagnóstico, apoyo al diagnóstico. O sea, nos va a confirmar algo, nos va a ayudar a confirmar algo. Pero la entrevista clínica es lo más importante. Por eso que pone aquí, mire, disponer de tiempo, escuchar atentamente, tratar al paciente con respeto, establecer una relación empática. Lo que les dije hace un rato, hay que hacer todo un previo encuadre para que podamos ir conectándonos con esa persona. Hay preguntas que se podría decir, sí. Por ejemplo, en la entrevista nosotros trabajamos tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas. Y hay preguntas también sugeridas. ¿Se siente feliz? ¿Se siente desesperado? ¿Ha tenido pensamientos de muerte? ¿Ha pensado en quitarse la vida? Lo que buscamos naturalmente es si hay ideación suicida, ¿no? Si en algún momento, si esa idea está dando vueltas, ¿no? Por eso dice rumiaciones. Las rumiaciones tienen que ver con ese pensamiento que está dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza de la persona. ¿Cuánto tiempo lo está haciendo? Si ha habido eventos interpersonales negativos. ¿Se recuerdan? En el grupo 3, cuando hacían la autopsia psicológica, encontraban, por ejemplo, personas que normal se comunicaban, normal hablaban, no tenían problemas mentales ni nada, pero se suicidaban cuando se enfrentaban a una situación altamente estresante. Entonces también hay que preguntar si está enfrentando por algún momento difícil, estresante, si hay planes, qué es lo que piensa hacer, como habíamos visto, ¿no? De repente, ¿cómo lo has pensado hacer? ¿No? ¿Qué planes tiene él? Sentido de capacidad para hacerlo, también importante la capacidad. Y miren acá las dimensiones de la ideación, frecuencia. Si es infrecuente, frecuente o continuo, todo el rato. Y así ustedes van a evaluarlo esto. Como les he dicho, les voy a dejar el material. Quiero avanzar porque hay bastante que trabajar, bastante. Y me gustaría culminar todo lo que tenemos esta noche. Evaluación según letalidad del método y grado de intención suicida. Hace un rato les mencioné tener una pistola en el hogar. Es una letalidad alta. Por ejemplo, otras letalidades altas. Que te diga, por ejemplo, mira, yo tengo en mi casa, en el botiquín de mi mamá, tengo tales y tales medicamentos. Y yo sé, y, por ejemplo, algunos casos saben cómo inyectarse. Esas personas, por ejemplo, también tenemos que evaluar su letalidad. Letalidad del método. Por ejemplo, lanzarse de altura, suspensión, arma de fuego. Eso es lo que les decía.
Mediana letalidad, ingesta de paracetamol, cortes profundos. Baja letalidad, ingesta de benzodiazepinas, cortes superficiales. Y la intención suicida. Mira si hay de repente preparación, deliberación, etcétera. Indicadores de elevada intención suicida en el intento. Este es un punto importante. Si la persona, por ejemplo, hemos tenido, por ejemplo, un caso de una persona, y hace más de 10 años atrás, más, que acá en Ayacucho, y era una persona que estaba pasando por momentos así de problemas de salud mental. Entonces, lo que hizo es prepararse todas sus medicaciones. Se preparó todas sus medicaciones que tenía, sus diazepanes y todo, y de ahí se fue. Se fue a un lugar bien lejano donde nadie estaría, nadie. Porque él ya, o sea, andaba y le decía a su familia, pues vuelvo la otra semana y algo así. Y ese fue a un lugar donde sabía que su familia nunca iba. Y ahí fue donde preparó todo. Después de tiempo encontraron su cadáver. O sea, ese hecho de decir, lo voy a hacer y que nadie me encuentre. Porque si me encuentran, me salvan. Diferente que lo haga en su casa. Diferente. Cualquiera va y toca la puerta y dice, ¿cómo estás, Juanito, Pepito? O sea, pero si se va a un lugar desconocido, se para yendo. Y a veces nadie está en su monitorizado, ¿no? Porque, por ejemplo, se van a lugares donde no entra señal. Todas esas cosas hay que tener bastante, hay que tener en cuenta. Porque ahí obviamente pues, existe toda una premeditación. Los intentos severos, la letalidad, uso de más de un método. Por ejemplo, te dice, ¿no? Por ejemplo, planificar, tomar el insecticida, el raticida, etcétera, y porque si fallase, se avienta de no sé qué piso. O sea, más de un método, más de un método. Si algo falla, lo otro me va a llevar a algo así. Aquí está la escala de valoración de riesgo de suicidabilidad de Chatterson. Por ejemplo, hay factores de riesgo. Nosotros hemos visto en la estadística que le habíamos compartido en la introducción, había un aproximado de cada muerte de una mujercita, habían 3 varones. Y la edad que ponía con mayor incidencia, pues habíamos visto en una edad entre los 15 hasta los 29 años. Entonces, hay mayor probabilidad que sea una persona varón que se pueda suicidar. O sea, si a tu consulta o si tú te topas con un caso de un joven varón entre esas edades, el riesgo es más alto. Hay que tomarlo mayor interés. No, 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 sin que se me malinterprete que en los otros casos, todos obviamente son necesarios, pero ese caso, como dice acá, sexo masculino cuyas edades están entre 19 y 45 años. ¿Por qué? Porque hemos visto también que los varones utilizan las conductas suicidas de mayor letalidad. Por eso que el riesgo es mucho mayor en ellos, es mucho mayor. Son más letales, hay mayor impulsividad, que también de repente lo vamos a ver. Y pues miren, en el caso si la persona consume sustancias o drogas, consume sustancias o drogas también es otro factor de riesgo. Si está separado o divorciado, o sea, ha tenido una separación reciente, se ha divorciado, está solo. O sea, ¿qué pasa con una persona que está solo? Hemos dicho, no tiene conexiones. Por eso que tenemos que tener en cuenta eso. Si su plan está bien organizado, hay que tomar bastante en cuenta. Si no tiene apoyo social, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos, tenemos una ficha de valoración de riesgo en lo que es el ideación suicida y en lo que es depresión, hay un aspecto que nos dice así. La persona cuenta con redes de apoyo. Si la persona no cuenta con redes de apoyo, es una persona que está con más riesgo.
con mayor riesgo. Entonces hay que observar ahí, miren, los puntajes de riesgo y las calificaciones correspondientes. Y la escala de desesperanza de PEC, que también les dije, miren, ¿se recuerdan cuando hablamos de desesperanza, ¿no? Uno era el punto, el dolor, el sufrimiento psicológico, y el otro era la desesperanza. O sea, hay sufrimiento, pero la persona no sabe cuándo va a acabar ese sufrimiento. Y toda una desesperanza. Espero el futuro con esperanza y entusiasmo. Si te dice falso, ya está avanzando. Puedo darme por vencido, renunciar que ya no puedo hacer mejor las cosas por mí mismo. La persona se está sintiendo inútil. Es otro aspecto. No me siento útil. Por ejemplo, en el SRQ, en lo que es tamizaje de depresión, por ejemplo, hay una pregunta que está relacionada con eso. Dice así, ¿usted ha sentido que no está a la altura de la expectativa de los otros? ¿Se siente como una persona inútil? Así pone la. Se siente que usted se siente como una persona inútil. Es un aspecto que se tiene que tener bastante consideración. Bueno, vamos a ver las otras escalas, porque, como les digo, necesito también el tiempo para avanzar. Les estoy dejando ya el material, lo revisan ustedes con mayor intensidad, con mayor profundidad. Entonces, esto es lo que también es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. La opinión clínica siempre puede anteponerse a una prueba de detección negativa. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ya le hice el screening, le pregunté y todo me dicen, no, 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 o sea, todo en las escalas no me sale nada. Pero yo le he observado, sus compañeros han observado que ha dejado una carta. Pero cuando tú, por ejemplo, le preguntas, te dice, no, eso era mentira. Pero ya tú estás viendo, por ejemplo, que está descuidado, que casi siempre está aislado, que está aletargado, melancólico, no entrega los trabajos. Entonces, sí, muchos pacientes te pueden mentir. Y por eso mismo que la opinión clínica es importante. La observación, el ojo clínico que se puede tener. Entonces, este paciente tiene que ser referido. El paciente no puede irse hasta que se evalúe por un servicio especializado como medida de seguridad. Si ya lo tenemos, ya lo hemos captado, ya por lo menos estamos viendo algunos riesgos, esa persona tiene que ir a un centro especializado, tiene que ir, porque de lo contrario, miren, incluso, por ejemplo, cuando hacen estudios en autopsia psicológica, los pacientes que han acabado con su vida, se observa que han ido a algún establecimiento de salud, quizás no al área de psicología, o quizás sí, pero observan que, por ejemplo, se ha ido a ver por alguna enfermedad, por algún otro suceso, etcétera. Se ve. Ahora, tenemos también lo que es la guía de intervención, el MHGAP, que es también de la Organización Mundial de la Salud, de lo que es la OMS y la OPS. Les voy a mostrar 139, espérenme. También eso los voy a compartir. Igual están los enlaces donde pueden encontrarlo en el internet. Aquí está. Esta es la guía del MHGAP, guía de intervención. Estos son para niveles de atención de salud no especializada. Por ejemplo, cuando hablábamos no especializado, estamos hablando, por ejemplo, en centros de salud, puesto de salud 1.1, puesto de salud 1.2, 1.3, 1.4. Porque ya especializado, por ejemplo, son los centros de salud mental comunitario especializados o los hospitales de alta complejidad, ¿sí? Entonces, esta guía básicamente es para ampliar los recursos de los personales para poder conocer cómo es la detección, la intervención, la primera intervención, así como las derivaciones correspondientes, ¿no? Mental Health Gap Action Program. Vámonos a la 139. Esta guía tiene de diferentes patologías
pero como hoy día nos compete lo que es ideación suicida, vamos a ver ideación suicida. Pero igual está, por ejemplo, para depresión, para consumo de sustancias, para problemas conductuales en niños, entre otros. Sí, esta es una guía bastante útil para los jóvenes, las personas, el personal que quiera de repente ir a ahondar. Mira, aquí dice autolesión, suicidio. Hay una breve explicación. Y como bien lo habíamos dicho hace un rato, la OMS pone pues a partir de los 10 años para hacerle las preguntas ya directas. Y ¿cómo pues tendríamos que ver también la aplicación? Mira, hay aspectos que nosotros debemos darnos cuenta. Hemos visto factores de riesgo, consumo de sustancias, personas que están viudas, que pertenecen a, de repente que pertenecen a grupos minoritarios, que están con una enfermedad grave, personas que han tenido en último momento un estrés alto. Entonces, a esas personas se le tiene que preguntar. A esas personas ya porque estamos viendo que está en cierto riesgo. Por ejemplo, también otro punto que podríamos observar en esta situación de estrés alto, por ejemplo, que haya sido una persona que recientemente haya perdido cosas o haya pasado por un trauma. Esas personas también tienen que pasar por un screening, porque estamos dándonos cuenta que hay riesgo de aquellas personas. Por ejemplo, recientemente se le murió un familiar. Esa persona tendríamos que también evaluarla. Una persona que, por ejemplo, ha pasado por un desastre natural. Ahora que han visto, por ejemplo, el terremoto de Arequipa. Entonces, o hay pérdida de sus bienes, de su casa, etcétera, ¿no? Ha habido todo un evento traumático, estresante. A esas personas hay que evaluarlos, hay que conectarlos, porque todas esas personas están encajando dentro de la población de riesgo y se tiene que trabajar. ¿Y qué se tiene que hacer? Obviamente, ver la presencia de pensamientos, planes, actos de autolesión, suicida. Consejo clínico. Las preguntas sobre autolesión no provocan actos de autolesión. Eso tiene que quedar claro. Esto es la Organización Mundial de la Salud lo pone de esta manera y lo pone de esa forma. Al contrario, lo que sí he observado con la práctica clínica es que preguntar va a reducir, porque funciona como un factor de prevención. Pero también es importante, mira, sin embargo, trate de establecer una relación con la persona antes de hacerle las preguntas. Hace un rato les mencioné, no es que de buena primera le voy a preguntar, es como que de buenas a primera tú quieras desnudar a alguien. No se puede desnudar a nadie de buena primera. Hay que tener tacto, tino, hay que establecer un momento de confianza, de rapport. Por eso que estas son las indicaciones que pone la Organización Mundial de la Salud en su manual del MHGAP. Pide a la persona que explique cuáles son sus razones para que se cause daño. Es que recientemente perdí todo, estoy en la nada, no tengo nada, ¿no? Por ejemplo, un caso de una persona que ha perdido su casita y todo lo demás por efectos de un desastre natural. O una persona, por ejemplo, que se quedó viuda. Una persona que de repente, pues, ha fracasado, incluso, por ejemplo, fracasos en lo que son empresas, negocios. Lo perdió todo. Por ejemplo, yo tuve un caso de una persona que había invertido todo su dinerito, había invertido creo que era así como un pequeño banquito, algo así era. Y la persona llegó tan desesperada que quería acabar con su vida. Es que todos mis ahorros de toda la vida lo he puesto ahí. Incluso le he pedido a mi mamá, a mi papá, su platita que tenía que saque del banco y lo he puesto ahí. Y ahora esa entidad quebró. La persona está con una ideación porque se siente inútil, se siente que ha tenido un fracaso tan tremendo. O sea, esa persona hay que tenerle bastante importancia. Panorama breve. Ahí está la evaluación que les había mencionado y así también, tanto como es evaluación, hay parte de lo que es manejo clínico que se va a ver, ¿no? Evaluación. Indaga si la persona ha intentado un acto médicamente grave de autolesión. Por ejemplo, si ha tomado algún tipo de medicina, no sé, sobredosis, etc. Si tiene riesgo inminente,
de autolesión suicida. O sea, ahí en las preguntas se recuerdan que también habíamos visto. Usted está pensando, ha hecho un preparativo, etc. Si está presente alguno de los trastornos, por ejemplo, los trastornos que habíamos estado viendo, depresión, ansiedad, trastorno límite de personalidad, consumo de sustancias, como factores también de riesgo. Por ejemplo, psicosis, una persona con psicosis también, entonces que no ha sido tratada, personas. Determine si hay dolor crónico, lo importante, se recuerdan del chichache, del sufrimiento psicológico, el dolor crónico asociado con esa desesperanza, la gravedad de los síntomas emocionales. No lo soporto más, me duele tanto que no sé qué hacer con esto. Y el manejo, protocolos de manejo. Esto responde también a algunas de las preguntas que me hicieron la clase anterior y lo vamos a ir tocando. Les dije que lo vamos a ver un poquito adentrando también con esta guía. Evalúe la posibilidad de autolesión suicidio si la persona presenta alguno de los siguientes signos y síntomas: desesperanza, pensamientos, actos, planes de autolesión, que ya lo hemos estado viendo. ¿Ha intentado la persona un acto médicamente grave? No. Mira, lo bueno de esta guía es que te va diciendo, si es que esto es no, entonces hace esto. Si esto es sí, hace esto. Interesante. Entonces, hay que determinar si hay evidencias de esa autolesión. Si ha estado intoxicado, si tiene sangrado, si ha perdido conocimiento, si está letargado. ¿Cómo es una persona letargada? Esa persona está como soñoliento, camina despacio, te habla despacio. Sí, sí, señorita, sí. Una persona que está letargada, tenemos que observarlo. Ahora, si no observamos ello, si la persona está médicamente estable, realiza el tratamiento apropiado según sea necesario. Eso, bueno, se le cita para terapias y todo lo demás, viendo el caso de una depresión. Pero si todo esto es eminente, si todo esto se observa, se tiene que, se requiere ya tratamiento inmediato. En este caso, por ejemplo, el tratamiento que sigue la MHK, como de la Organización Mundial de la Salud, pone un tratamiento integral. ¿Se recuerdan cuando nosotros habíamos hablado que la ideación suicida, el intento suicida, el suicidio es poliédrico, tiene múltiples caras, múltiples factores, y por eso mismo que también se pide que el tratamiento sea multifactorial, viendo desde lo que es el médico, la trabajadora social, la psicóloga, etcétera, etcétera. Si hay riesgo inminente, se va a ir preguntando. Pregunta a la persona si sus cuidadores observaron alguno de los siguientes síntomas: pensamientos de autolesión, antecedentes de pensamientos. Si no ha observado, pues, los cuidados, las personas cercanas no observan, pues, vamos a otro lado. Pero si sí se observa, es probable que haya un riesgo inminente de autolesión suicida y se tiene que avanzar al paso 3. Paso 3. ¿Tiene la persona algún trastorno? Por ejemplo, que hemos ido hablando, ¿no? Si la persona consume sustancias, tiene depresión, entre otros que habíamos visto. Aquí está. Epilepsia, trastornos mentales. Por ejemplo, en el caso de los niños, niñas, adolescentes, es importante ver que si de repente tiene algún problema de conducta. Sobre todo, por ejemplo, los niños altamente impulsivos o los que tienen trastorno de impulsividad o trastorno de déficit de atención e impulsividad, por ejemplo, son también parte de riesgo. Entonces, si es así, se tiene que tratar todos esos trastornos y se tiene que avanzar revisando pues sobre ese dolor crónico que tiene la persona. Controle el dolor crónico y trate sobre todo el trastorno médico pretendiente. Si tiene la persona síntomas emocionales suficientemente graves para justificar el tratamiento clínico, hay que observar si es necesario, pues es grave, realmente grave, trabajan con todo. Vamos a lo que es el manejo. Este es el protocolo 1, dice, acto médicamente grave de autolesión. O sea, ¿qué ha pasado? Esta persona ha consumido de repente algún tóxico, como me preguntaron, ¿no? Órganos fosforados, entre otros. Entonces, esto de acá, por ejemplo, lo que es parte ya del médico, ¿no? Es parte pues del área de medicina.
En todos los casos, coloque a la persona en un entorno seguro y propicio a un establecimiento de salud. No deje sola a la persona. Trate médicamente la lesión o intoxicación. Si hay intoxicación aguda con plaguicidas, siga las indicaciones de la sección tratamiento de intoxicación por plaguicida. Ellos tienen también su protocolo de trabajar con plaguicidas. Si se requiere hospitalización, continúe monitorizando estrechamente a la persona para prevenir el suicidio. O sea, a esa persona no se le deja sola. Esa persona tiene que estar monitorizada. Por ejemplo, si va a un lugar, a un establecimiento, etcétera, tiene que estar al costado con alguien más, ya sea familiar, ya sea la técnica, etcétera. Se la tiene que cuidar y se debe activar el protocolo de apoyo social. Eso mismo que también se comunica, ¿no?, a la trabajadora social y entre otros. Consulte al especialista en salud mental si es factible, ¿no? Si en ese caso, por ejemplo, está también, si hay psiquiatras y psicólogos o algún especialista en salud mental. Y naturalmente, pues en sus protocolos que ellos tienen, si ustedes de repente lo llegan a revisar, por ejemplo, ¿no?, trabajan bastante con atropina, por ejemplo. Es una... Y más adelante vamos a ver otro aspecto muy importante que tiene que ver, por ejemplo, a veces ocurre, por ejemplo, el familiar, ¿no? El familiar ve que su paciente le dice, "Oh, acabo de tomar tal cosa", y le muestra, por ejemplo, la botellita, ¿no? Le muestra la botellita, acabo de tomarlo, no sé por qué lo he hecho, pero entonces a veces el familiar lo que quiere es que lo vomite. Ese es otro aspecto que pone, por ejemplo, la guía de la MHGAP, que pone que no hay que forzar la emesis, ¿no? O sea, el vómito, no hay que forzar. Hay pacientes que sí, naturalmente a veces lo vomitan, pero cuando lo fuerzan, por ejemplo, depende también de la sustancia que ha tomado. Por ejemplo, si ha tomado lejía, si ha tomado ácido muriático, si ha tomado, por ejemplo, algunas otras sustancias. Hay sustancias que van a dañar más al organismo cuando lo quiere expulsar. Por ejemplo, en esos casos, ¿qué hacen, no? Ustedes conocen el tracto digestivo. La persona quiere, a la fuerza, lo quiere hacer vomitar. Entonces, ese líquido que ha ingresado o esa sustancia que ha ingresado lo que va a hacer es provocar mayor daño a nivel esofágico, etcétera, ¿no? Lo perfora todo esas zonas. Entonces, todo ello, por ejemplo, aquí está en esta guía, dice así. ¿Qué pasa? Bueno, el protocolo 2, riesgo inminente de autolesión suicidio. Elimine los medios de autolesión suicidio. Crea un entorno seguro propicio. No deje sola a la persona. Supervisa, la atiende en un estado mental de alteración. Proporcione psicoeducación. Ofrece y active el apoyo psicosocial. Apoya a los cuidadores. Consulte a los especialistas. Riesgo de autolesión suicidio. Protocolo 3, ofrezca y active el apoyo social. Consulte a un especialista. Mantenga contacto regular por un periodo. Y aquí está lo que les decía, por ejemplo, en plaguicidas, ¿no? Según la guía, que es de la OMS, naturalmente es mejor saber, conocer para poder ayudar. Entonces, acá, por ejemplo, importante, ¿no?, la transferencia a lugares que puedan ayudar. Habilidades, conocimientos sobre cómo reanimar. Por ejemplo, ese lugar donde se tiene que mandar, pues, tiene que tener las habilidades, conocimientos suficientes para poder trabajar. Un centro de salud, hospital. Y acá estaba este punto que les había dicho. No se recomienda la emesis forzada. Ahí está. No se recomienda la emesis forzada. Entonces, ¿por qué? Porque más le va a dañar al paciente. Si ha ingresado esa sustancia, ustedes saben que la capa del estómago, las capas que recubren el estómago, pues de alguna forma sí están un poquito más preparadas, porque ahí pues nosotros soltamos ácido clorhídrico, que de alguna forma es una sustancia bastante potente. Pero la parte esofágica, el esófago, esta parte esofágica no cuenta con esa capita.
Si llegó al estómago, por ejemplo, lo que hacen los médicos es cuando le ponen pues la sonda nasogástrica y empiezan a succionar desde el estómago para botar todo. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, hacemos la emesis forzada? Llevamos toda esa sustancia y va a arrastrar por esta parte esofágica y todo, ¿no? No tiene, pues, no tiene esa capa que pueda recubrir como la tiene el estómago y lo perfora. Por eso mismo que, por ejemplo, a nosotros esa es la parte que bastante nos han incidido cuando nos capacitaron también. No se, no se debe trabajar lo que es la emesis forzada. Otros lo hacían anteriormente, lo terminan perjudicando al paciente. El paciente se termina perjudicando que después necesitan, bueno, una atención mucho mayor para poderla recuperar. Imagínense. Ahí está también la atención con persona. Naturalmente siempre, pues la persona tiene que estar en un lugar seguro, tranquilo, acompañado. Se le tiene que, pues, dejar en un lugar donde no hay acceso a que se pueda hacer daño. Porque mientras esté activo la idea, por ejemplo, la persona ha ingresado y imagínense, está con el dolor de todo lo que le está pasando en ese momento. Entonces, la persona a veces quiere, ya, yo quería matarme, pero he fallado, ya, ahora mismo lo hago. Apenas que le dejen solo, ya terminó con todo. Entonces eso es contraproducente, no se lo puede dejar esa persona hasta que va. Y también pues obviamente se tiene que ver cuándo se le da de alta, ¿no? Y todo lo demás. Y también, por ejemplo, si el médico va a recetar, sí, si receta, ¿no? Hay módulos también y también sus protocolos, sí, tienen sus protocolos, ¿no? En primera instancia, ¿qué se usa? Segunda instancia, ¿qué se usa? Si falla esto, ¿qué se usa? Y tienen, los médicos lo saben. Y naturalmente, pues este es otro aspecto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el paciente está solo? Y eso ha sucedido, por ejemplo, en muchos centros de salud mental comunitaria. A veces al paciente solito le da toda la medicación para el mes. Entonces, por eso mismo que ahora, por ejemplo, cuando hay atenciones de pacientes con riesgo de suicidio, se pide que vaya familiar y la medicación se entrega al familiar, que el familiar pueda administrar la medicación a su paciente. Porque si se le entrega, se ha visto, pues, se le ha entregado toditito al paciente, el paciente llega a su casa, todito del mes se lo toma. Imagínense, si no tiene la ayuda, el paciente se va. Y eso es importante, mira, periodos breves, o sea, si la medicación se va a entregar por periodos breves, sino que a veces, por ejemplo, ocurre eso, ¿no? La cita, cuándo me van a dar, o que tienen que ir a lugares alejados para poderse tratar. Hay pacientes que van de lugares bastante lejanos, vienen de lugares lejanos. Esos piden pues que se les dé para todo el mes o incluso para 3 meses piden también. Hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces ahí están las intervenciones psicosociales, que esto, por ejemplo, también lo vamos a ver en lo que son intervenciones específicas, un poquito, pero también aquí se los dejo lo que es la guía. Y continuamos con nuestro PPT. Continuamos. Voy a volverlo a compartir. Tenemos acá la guía. Ahora, manejo clínico, ya hemos estado viendo un poquito de manejo clínico, pero acá se va a ahondar. Se va a ahondar esto de que el manejo clínico y tratamiento. Entonces, es importante naturalmente que haya una exploración especializada del riesgo de suicidio. Ya lo hemos visto, necesitamos que toda esa información que hemos visto desde la primera sesión, desde todos los conceptos, las teorías que tenemos, pues quede claro para que tengamos una evaluación especializada. Recuerden, manejo clínico tiene que ver bastante con el ojo clínico, la entrevista, la observación que haga el profesional hacia el paciente. Son varios los aspectos que se deben considerar a la hora de valorar el riesgo de suicidio. El estado psicopatológico, se recuerdan que, por ejemplo, en el grupo 2 que ponía en la autopsia, incluía pues el estado psicopatológico. O sea, que personas que son más riesgos de suicidio, aquellas que tienen problemas mentales, ahí está.
Otro relacionado con el dolor, la desesperanza, su capacidad de contención, acompañamiento familiar, la crítica propia, por ejemplo, esa persona misma está que se autocritique, sus remediaciones está presente. Todo eso se observa, se tiene que tener una observación aguda de ello. Su acceso a medios letales. Incluso, por ejemplo, aquí cuando se pide pues las visitas domiciliarias, ¿no? Lo que también se hace, por ejemplo, ¿no? Nosotros en el campo de salud hacemos visitas, ¿no? Y las visitas de alguna forma sirve también para ver dónde vive, cómo vive, no con el afán pues de juzgar a alguien, no, sino con el afán de orientar. Y estas, si no, si se ve, por ejemplo, cosas así, medicaciones, a veces tú ves medicaciones bastante, yo, por ejemplo, unas veces he ido y todo, lo había juntado toda su medicación, todo un bolsón de medicación. Entonces, no, pues si hay esta medicación, la que se hace responsable pues, es la farmacia. Por eso que a veces nosotros salimos en un equipo con la responsable de farmacia o la responsable de trabajo social o la técnica. Esa medicación tiene que ver la fecha de vencimiento, todo eso también. ¿Cómo está viviendo? ¿Cuáles son sus accesos? ¿Qué tiene? Todo ello se tiene que trabajar. Otros aspectos que se deben revisar es la impulsividad. Mira, esto es importante. La impulsividad. ¿Qué pasa con una persona que es altamente impulsiva? Y ellos mismos se dan cuenta y te dicen, no sé qué me pasó en ese momento. Agarré esto y hizo tal cosa por su impulsividad. El otro aspecto es la rescatabilidad y la letalidad. ¿Qué dice Villars al respecto? Dice, los profesionales que tienen la responsabilidad de decidir las medidas de cuidado de una persona en crisis suicida, aquellos que deben valorar el suicidio de esta persona y decidir entre dos opciones. Uno, prolongar su ingreso o dos, dar de alta clínica a la persona en crisis suicida. En la práctica cotidiana del servicio de urgencia, estos tres elementos se valían como complementos de la valoración de riesgo de suicidio. Se considera de la siguiente forma. Si el intento es impulsivo de baja letalidad y de alta rescatabilidad, se tiende a considerar que el riesgo es menor, mucho menor que si el intento no impulsivo. Por ejemplo, esta visión se tenía antes. No, no creemos que lo vuelva a hacer. Eso lo hizo por un crisis de impulsividad. No lo pensó bien, por eso que lo hizo. No creo que lo vuelva a hacer. Así se pensaba, pero ahora no. Eso es un error, porque si esa persona es impulsiva, en cualquier momento lo va a volver a hacer, lo va a volver a hacer. Entonces, pues obviamente la ciencia está todo en un proceso de evolución, nada está terminado, nada está terminado. Hoy día estamos hablando de este tema, hemos revisado alguna información de estos años, pero de acá 2, 3 años, la información puede cambiar, puede virar, puede mejorarse. Sí, y por eso mismo, por ejemplo, ahora que lo que se observa es que si hay impulsividad, el riesgo es alto. No podemos conformarnos a decir no, pues en su impulsividad lo hizo, ahora ya no creo. O cuando estaba borracho lo hizo, pero cuando está sano es un amor. Pero ¿qué pasa si toma nuevamente? ¿Ah? ¿Qué pasa si toma nuevamente? Esa es la pregunta. Es una persona que no tiene control sobre sus impulsos, que no tiene control, hay riesgo. Si se va de alta clínica junto a la tercera es que la descripción de intento actual en términos de impulsividad, letalidad y rescatabilidad no permite predecir el riesgo de futuros intentos. Entonces, ahí se tiene que observar, pues, ¿no? Si la persona, por ejemplo, no ha tenido, por ejemplo, una alta letalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que alta letalidad, pues la persona por ejemplo, se ha disparado, ¿no? Y qué es a veces, ¿no? Ese arma se ha movido y ha ido por otro lado. Esa persona obviamente está viva, ha tenido un rasguño, no sé, algo así, pero su letalidad ha sido alta, letalidad alta. Todo lo que es arma es letalidad alta. Así se le atasque, incluso, por ejemplo, dice, si se le ha atascado el, la bala al salir del arma, el paciente no terminó herido ni nada, no terminó nada, está sano.
Lo que pasa es que se le atascó. O sea, si no se le atascaba, la persona estaría muerta. O sea, la letalidad es alta. Por eso que cuando uno evalúa letalidad, tienes que evaluar esa letalidad frente a al suceso que podría haber ocurrido con eso que hizo. Por ejemplo, si se lanza de un piso alto, como le pasó pues a Diego Verdi, ¿no? Él se lanzó del octavo piso de su departamento, una letalidad tremenda. Cayó, estuvo mal, lo llevaron a urgencias, pero ahí terminó falleciendo, una letalidad tremenda. Que la persona se haya intentado ahorcar y cuando estaba ya pues se había soltado, alguien entró y lo agarró, hermanito, no te mueras. Y lo llevaron a emergencia. Su letalidad ha sido alta, no se ha muerto, no, de repente solamente tiene algunas agullones, algo así por el cuello, pero su letalidad ha sido alta. A comparación, por ejemplo, que se ha tomado un raticida y se ha tomado bueno, le han hecho el lavado gástrico y todo por ejemplo, ahí considera una letalidad media. O sea, ha consumido, sí, pero la han podido rescatar. Ahora, mira, la impulsividad es siempre un factor de riesgo para la conducta suicida. Nunca puede ser vista como un atenuante, no puede ser vista como un atenuante. En la adolescencia, el intento suicida de alta rescatabilidad es tan predictor de un nuevo intento como de baja rescatabilidad. La rescatabilidad en el adolescente es por el contexto de desarrollo siempre más alta que en el adulto, sin olvidar el elemento de rescatabilidad que ofrece la conexión continua a través de redes sociales. ¿A qué se refieren con rescatabilidad? Ustedes se van a poner a pensar de esta forma. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo a una persona que cuando toma una sustancia tóxica, está en casa cuando alguien está en la casa y deja la puerta un poco abierta? Esa rescatabilidad se refiere a que él puede ser rescatado de que algo malo le sucediera a él o en su intento de suicidio. O sea, a eso se refiere. Si dejó la puerta abierta, hay alguien en la casa, entonces la rescatabilidad es alta porque hay alguien en la casa, alguien se puede dar cuenta y venir. Pero si él, por ejemplo, como les dije hace un rato del caso, se va hacia un lugar lejano, sin celular, sin nada, se lleva sus cosas por semanas, ¿quién va a ir a buscarlo? ¿Dónde lo van a ir a buscar? Su rescatabilidad pues es casi nula. ¿Quién lo va a rescatar? A eso se refiere. Y naturalmente, pues es la letalidad que tiene que ver, pues, cómo ha empleado ese medio, una letalidad alta, un arma de fuego, muy alta, muy alta. Que alguien se corte superficialmente, una letalidad baja. Si alguien se corte un poquito más profundo, ya haciendo daño, por ejemplo, a un vaso sanguíneo, tipo a una arteria, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que si hay un corte profundo a nivel arterial, la arteria no se cicatriza como lo hace la vena más fácilmente, ¿no? La vena puede generar de repente una vasoconstricción mucho más rápido. En cambio, una arteria no, es profundo. Esa persona va a necesitar ir a la urgencia, va a tener que coserle y todo lo demás, o sea, van a tener que cauterizar y todo lo demás, esos vasitos arteriales y todo lo demás. Entonces ahí se va viendo pues, su letalidad. Ningún profesional de la salud mental da de alta a ningún paciente que haya realizado un intento impulsivo acerca del cual no manifieste ninguna crítica. Por ejemplo, bueno, se me pasó, pues lo hice, pues esa persona está en riesgo. Sea, no tiene una autorreflexión del daño que él mismo se ha causado a sí mismo. En cambio, es diferente a la persona que diga, no sé por qué lo hizo, pido perdón a mi familia, nunca más lo vuelvo a hacer. Es diferente. Que no cuente con una contención familiar, porque está solo, esa persona está solo, no tiene apoyo, el riesgo alto. Que no se haya comprometido a retirar los medios letales. O sea, él sigue teniendo el arma cargada en su casa. Esa persona en cualquier momento se mata.
O si no se ha estabilizado, por ejemplo, si tiene un cuadro clínico agudo, una depresión mayor, algún otro trastorno. Y si esto es así, independientemente que el intento se pueda considerar de alta rescatabilidad y de baja letalidad, la valoración de riesgo de suicidio es cada vez más compleja y profesional se hace esencial mantener estos tres factores en su valor descriptivo del episodio actual. Esto permitirá disolver la confusión que genera cuando se intenta hacer que aquellos elementos predictivos del riesgo de suicidio futuro, ¿no? Entonces, lo que se tiene que ver, pues, a futuro. La persona no tiene conciencia, no tiene familia, no tiene apoyo, hay mucha desesperanza, le da igual estar bien, estar vivo o muerto. Entonces, hay una predicción desfavorable. Esa persona puede volver a cometer suicidio. Pero si esa persona tiene redes, autorreflexionado sobre eso, se siente que nunca más lo volverá a hacer, empieza a cambiar una rutina, trata de ver, por ejemplo, en su ambiente, hace todo un cambio en su ambiente, en su hogar, etcétera. Entonces, hay toda una situación de que esa persona, hay un riesgo de suicidio más bajo, un riesgo más bajo. Bien, ahora vamos a tocar lo que es el abordaje psicoterapéutico. Hay mucha literatura también y muchos tipos de terapia. Vamos a ver algunos nada más, los más principales, por decirlo así, y sobre todo los que han tenido mayor evidencia en la práctica clínica, que cuentan con sustento científico de su efectividad. Ahora, veamos la terapia psicológica familiar. Todo lo que son, pues naturalmente estas prácticas son bastante antiguas, pero en la década de 1950 son los trabajos de Gregory Bateson y su equipo en el proyecto Bateson en Palo Alto, California, y se exploraron patrones de comunicación y dinámicas familiares que influirían en la terapia familiar sistémica. Luego, por ejemplo, Murray Bowen de la George Washington University. Bowen es uno de los innovadores en el terreno de la terapia familiar. También, por ejemplo, se ven en lo que son las escuelas y los enfoques, como los que destaca aquí Salvador Minuchin, que se enfocaba en la organización y la estructura familiar, la terapia familiar, estratégica de Halley, Clow, Madal, y se centran en el cambio de patrones de comportamiento. La terapia familiar sistémica de Milán introdujo la idea de intervenciones circulares y la mirada del terapeuta como un observador del sistema. Vamos a ver a Salvador Minuchin en lo que son sus terapias familiares. Este librito les voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar con mayor detenimiento. Ahí está. Lo van a ver. Aquellos que de repente ahonden sobre este tema. Como lo estamos viendo, Salvador Minuchin en su enfoque terapéutico ya incluye un enfoque mucho más estructurado, por eso que es un referente, Salvador Minuchin es un referente en lo que son las terapias familiares y este material se los voy a dejar en lo que es su terapia familiar, ¿ven? La familia en terapia. ¿Qué es lo que se hace? Él también narra sus casos, cómo trabajan, cómo rescatan a las personas. 165. Miren, casi mm, la terapia, por ejemplo, cuando llegan los pacientes, muchos de los pacientes llegan porque o naturalmente hay un dolor, hay un sufrimiento psicológico, hay una necesidad de ayuda, de apoyo. Entonces, a veces llegan solos, pero cuando se va viendo el caso, pues es necesario trabajar con la familia, sobre todo en quienes, en los
niños, niñas, adolescentes. Ahí el trabajo con la familia es más prioritario. No digo que en los otros grupos etarios también lo sea, que eso es. Otros grupos etarios, en la edad adulta también, la familia es un soporte, ya lo hemos visto, la familia es el principal soporte. En factores de riesgo hemos trabajado lo que es familia. ¿Y qué dice Salvador Minuchin también? Pues naturalmente, se necesita que la familia pueda incorporarse para poder ayudar a dar solución. Porque a veces no solo es la persona que tiene problemas, sino dice, mira, dice, se trata el paciente identificado al que la familia rubrica como el que tiene problemas. O sea, a veces la familia solo lo ve al problema. Él es el que tiene problemas. Pero cuando una familia aplica a uno de sus miembros la etiqueta de paciente, es posible considerar los síntomas del paciente identificado como un recurso para mantener el sistema manteniendo el sistema. Entonces, toda la familia necesita también ese apoyo, sí, porque ese individuo es parte de esa familia. Y naturalmente, por ejemplo, si nosotros esto extrapolamos a nuestra sociedad, nuestro país, por ejemplo, como sociedad, pues tiene individuos. Y naturalmente, esos individuos que viven, esas personas que viven ahí, son parte de toda esa macro sociedad. ¿No? Es todo parte de eso. Entonces, esos individuos también necesitan, pues, ayudar para poder avanzar el país así. Bueno, les dejo ese material. Vamos a continuar. Tenemos bastante que focalizar aquí, pero vamos a tratar de avanzarlo, ¿ya? Entonces, ahí está. Integración y diversificación en lo que es la terapia de familia. Pues ustedes saben, hay diferentes enfoques, hay diferentes tipos. Se va diversificando, se va tomando diferente intención. Y por ejemplo, actualmente hay enfoques como la terapia familiar narrativa, que utiliza la narrativa y la reconstrucción de la historia para el cambio. La terapia familiar transgeneracional, que explora patrones y traumas que se transmiten de generación. La terapia familiar multicultural que reconoce y trabaja la diversidad cultural de las familias. O sea, de ahí se van desprendiendo, hay múltiples. ¿Queremos ahondar en uno de ellos? Vean lo que es de Salvador Minuchin, ahonde. Efectividad y aplicación. La terapia familiar ha demostrado ser efectiva en una variedad de contextos, desde resolución de conflictos familiares hasta el tratamiento de trastornos mentales y problemas de relación. Se aplica no solo en entornos clínicos, sino también en escuelas, comunidad, organización, para promover la salud mental y bienestar. En resumen, la terapia psicológica familiar ha pasado de ser un enfoque innovador a una práctica establecida y diversa, integrando métodos, teorías para abordar complejidad de las dinámicas familiares y promover el cambio positivo. Vamos a revisar lo que es la terapia cognitiva conductual, que es otra que ha tenido alta evidencia científica, tanto en la práctica clínica y a nivel de la ciencia, para el trabajo, no solo en este campo específico de suicidio, depresión, sino en todos los aspectos de las patologías y las problemáticas de salud mental. Se centra en cómo los pensamientos y las percepciones influyen en nuestras emociones y comportamientos. Mira, esto de acá, esta información que se pone específicamente en una de los pilares de lo que es la terapia cognitivo-conductual, pues trae información de la filosofía estoica. La filosofía estoica, por ejemplo, desde Séneca, Cicerón, desde Marco Aurelio, entre otros, pues lo que trata de trabajar es eso, el que esa persona pueda analizar bien sus pensamientos y no dejar que otros dominen sus pensamientos. Y se sabe pues que naturalmente los pensamientos van a influir sobre la percepción de sus emociones y naturalmente su comportamiento. Por eso que dice terapia cognitiva conductual, cómo influye en nuestro pensamiento.
Se caracteriza por la inclusión de tratamientos estructurados a mediano, a largo plazo, de los que por la formulación y conceptualización del problema involucra la identificación de pensamientos negativos automáticos. Entonces, se trata de identificar esos pensamientos y poderlas trabajar, porque esos pensamientos van a disparar pues respuestas emocionales. Si yo tengo un pensamiento, por ejemplo, no valgo nada, esa idea, ¿qué genera esa idea? Una respuesta, hay un dolor, pues hay un sufrimiento, una respuesta emocional. Entonces lo que se trata de trabajar es eso, esos pensamientos automáticos. Una vez formulado el caso, se hace una selección de herramientas específicas de carácter cognitivo-conductual para el abordaje clínico y el tratamiento de problemas psicológicos. Este tipo de terapia reduce el comportamiento relacionado con suicidio, intento de suicidio, intención, planes de dirección suicida en los 3 meses posteriores al tratamiento. Por eso, por ejemplo, es una de las terapias que mayor efectividad tiene, una de las que tiene mayor efectividad. Se encontró un efecto de tratamiento significativo para adultos como pero no para adolescentes, para tratamientos de terapia cognitivo individuales en comparación con otros de tratamiento mínimo o sin tratamiento. O sea, es mucho más efectivo en los adultos. Recuerden que el adolescente está ingresando todavía en una etapa, está pasando de lo abstracto a lo formal. Entonces, él también está tratando de hilar sus propios pensamientos, de analizar sus propios pensamientos. El adulto ya lo hace con mayor incidencia, pero el adolescente aún recién. Pero sí se trabaja, sí, ha sido efectivo también, pero no a la altura que se trabaja con un adulto. Sus orígenes lo tiene en lo que es Aaron Beck, se recuerdan de Aaron Beck, de lo que es desesperanza también, que estudia bastante depresión y desesperanza. Y Albert Ellis. ¿Quién es Albert Ellis? Este señor que está acá. Ha desarrollado lo que es la famosa TREC, lo que es la terapia racional emotiva. Más tarde se convirtió en una de las precursoras de la terapia cognitivo-conductual. Ellis postuló que nuestros pensamientos irracionales, mira, pensamientos irracionales, o sea, pensamiento que no tiene pues una razón coherente, un pensamiento que está cargado de falacias y distorsionados, contribuye a nuestros estados emocionales negativos y a nuestro comportamiento disfuncional. Por ejemplo, pongamos, hoy día me levanté y me fui a preparar mi desayuno. Mi mamá se levantó y se fue hacia la calle y no me saludó. Entonces, ¿qué dice el pensamiento automático? No me quiere, por eso no me saludó. Entonces, él sufre. Pero ahora, si tú le dices, ¿en qué está basado que tú crees que tu mamá no te quiere? No, es que no me saludó en la mañana. ¿Y le has preguntado a tu mamá? ¿Qué te ha dicho? No, no le he preguntado. A ver, pregúntale. Mamita, ¿por qué no me saludaste en la mañana? Hijo, me he levantado entre sueños y tenía que ir afuera a poder escuchar a alguien que tocaba y me fui tan rápido que ni te vi. O sea, la mamá estaba en sus cosas, ni siquiera la había visto al chico, sino que él, por sus pensamientos automáticos, se destruye. Por eso mismo que se trabaja en base a ese pensamiento. Él tiene que agarrar ese pensamiento, analizarlo, contrastarlo con la realidad y reformularlo. Vamos con Aaron Beck. En la década de 1960 comenzó a desarrollar lo que se conocería como la terapia cognitiva. Beck propuso que los pensamientos automáticos negativos y las interpretaciones distorsionadas de los eventos eran cruciales en el desarrollo y mantenimiento de los trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad. Claro. El mantenimiento de esos pensamientos distorsionados a través del tiempo y que esa persona se la repite y se la repite constantemente. Naturalmente, pues un cuerpo no va a soportar tanta idea negativa que se mete. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en ese sufrimiento psicológico, en esa desesperanza, ideas distorsionadas. Entonces, tanto mira para la depresión como para la ansiedad.
En la depresión, por ejemplo, su pensamiento todo está hacia lo negativo, hacia el pasado, todo lo malo que lo han hecho, todo, demasiado recuerdo negativo. Y la ansiedad, por ejemplo, pensamientos distorsionados hacia el futuro. Una mente tan creativa de todo lo negativo que le puede pasar. ¿Y si salgo? ¿Y si me pasa esto? No, de repente no me aprueba el examen. Voy a jalar. Estoy sufriendo. Todos esos pensamientos irracionales. Desarrollo y expansión durante las décadas de 1970 y 1980, la TCC o terapia cognitivo-conductual se expandió y se consolidó como un enfoque terapéutico eficaz y estructurado para una amplia gama de trastornos psicológicos, para una amplia gama. Y se desarrollan técnicas específicas para abordar los diferentes problemas como la reestructuración cognitiva y el entrenamiento en habilidades sociales, exposición gradual y resolución de problemas. Hace un rato les dije, ¿verdad? El pensamiento, agarro ese pensamiento, lo analizo y todo, veo cuáles son esas falacias, creencias, irraciones, etc. Y lo trabajo. Trabaja en base a la reestructuración cognitiva. Y también dice entrenamiento, habilidades sociales. La persona tiene que tener, por ejemplo, capacidad de comunicación, asertividad, trabajar su autoestima, cómo comunicarse, cómo hablar, etcétera. Exposición gradual, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente que tiene una ansiedad por miedo a las arañas, aracnofobia, un temor irracional hacia las arañas? Entonces, la exposición gradual ante ello en un entorno controlado hasta que disminuya la ansiedad que tiene por la exposición a esa araña, por decirlo así. Resolución de problemas. ¿Qué debo hacer? ¿No? Resolución de problemas, por ejemplo, se les hace también a ellos. A ver, ¿cuál es el problema que le está aquejando? Este problema. No logro entregar mis trabajos a tiempo. A ver, vamos a revisar cómo resolvemos el problema. ¿Qué debes hacer para entregar tus trabajos a tiempo? Debo levantarme más temprano, debo hacer mis hábitos, debo formar hábitos correctos, debo dejar de procrastinar, etcétera. Ya. Entonces, trabajamos enfocándonos a la resolución de cada ese problema. Ya. Esto, ¿cómo formas nuevos hábitos correctos? ¿Cómo estudias más? ¿Cómo aprendes? Ahí está, resuelve los problemas que tienes. Y se trabaja esto en terapia. Hay evidencia empírica, como se le decía, y reconocimiento en la terapia cognitivo-conductual para diferentes tipos de trastornos, como por ejemplo trastornos de alimentación, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Hay múltiple material, hay múltiple literatura que trabaja sobre esto, dando lo que son los aportes, beneficios y la evidencia científica de la efectividad de este tipo de terapia. Ahora, ¿hay adaptaciones y hay evolución con el tiempo? Sí, pues todo evoluciona, les he dicho hace un rato, toda la ciencia evoluciona. Quizás de acá a mañana saldrá de repente otro tipo, otro enfoque que sea quizás más, con mayor efectividad. Sí, puede ser, ¿no? Pero por ahora estamos viendo esto, sí, estamos revisando. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, así lo llaman, terapias cognitivo-conductuales de tercera generación. Eso yo he estado estudiando con la Universidad de San Pedro, que es la terapia cognitivo-conductual de tercera generación, en cuanto a lo que es incorporación de todo este tipo de terapias, así como lo que son em, trabajos de lo que es el budismo, Zen, teorías orientales, mindfulness, conciencia plena, entre otros, ¿no? Y por ejemplo, trabajar, por ejemplo, traumas anteriores, trabajar traumas, el niño herido, todo eso que trabaja la Gestalt, por ejemplo, la terapia gestáltica trabaja, pero cuando nosotros, por ejemplo, queremos incorporar para mayor efectividad, en terapia cognitivo-conductual de tercera generación va agarrando algunos complementos, algunos complementos. Y pues hay un gran impacto, hay una base sólida, teórica, y están los materiales que les estoy dejando, entre otros. Esos son algunos, hay mucha literatura sobre ello. Ahora, vamos a revisar lo que es la Dialectical Behavior Therapy o la terapia dialéctica conductual. Es una de las terapias que más efectividad ha tenido en lo que es, pues, casos de trastornos límite de personalidad.
Debemos entender que los trastornos límite de personalidad, como uno de sus criterios de diagnóstico, tiene que las personas son expuestas constantemente a ideación suicida o intento de suicidio, riesgo de suicidio. Marsha Linehan, ella, si ustedes revisaran su historia, la historia de Marsha Linehan, ella ha sido diagnosticada con TLP. En su juventud ha tenido varios intentos de suicidio y ella misma lo narra. Cuando ella estuvo ya en uno de esos intentos donde ya se iba a ir al más allá, y estaba, como dicen, más allá que acá, entonces ella empezó a ver, ¿no? ¿Por qué no funcionan ciertos tipos de terapia con ella? Y empezó a ver desde dónde venía pues toda esa carencia, ese dolor, ese sufrimiento que experimentaba, ese sentimiento de vacío ante la vida, esos arranques de furia, ese dolor crónico, esa impulsividad y todo lo demás. Entonces, por eso mismo que esta terapia dialéctica conductual, como bien dice acá, naturaleza multimodal, incluye estrategias conductuales y basadas en la aceptación. Este tipo de terapia fue desarrollada por Marshall Linehan en 1993 para poblaciones con amplios antecedentes de conductas autolesivas y suicida. Se ha estudiado principalmente en personas con diagnóstico límite de personalidad, como les decía, ella también tenía ese diagnóstico. Este tipo de terapia trabaja un abordaje terapéutico ambulatorio cuya duración es superior a un año. Se administran 4 modalidades: psicoterapia individual, entrenamiento de habilidades grupales, entrenamiento fuera de sesión y reunión de equipo para consulta. Su efectividad fue probada en pacientes con TLP. ¿Qué trabaja, por ejemplo? ¿No? Aparte de ver esto de acá, por ejemplo, en la literatura, ¿qué nos dice una TLP? Por ejemplo, una TLP o una trastorno límite de personalidad, una borderline, ella ha sido invalidada en su infancia. Ese es uno de los aspectos que pone, por ejemplo. ¿A qué se refiere con invalidación? O ella se ha sentido invalidada en la infancia. ¿Se recuerdan de esto de la desesperanza, el dolor crónico, el sentido de no pertenencia? ¿No? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que desde la infancia se ha sentido que nadie entiende lo que siente, que nadie le comprende? Quiere contar algo a alguien y esa persona dice, oye, pero no se te va a pasar. Y a veces, por ejemplo, cuando esa persona siente que no validan lo que ella está experimentando, se invalidan sus sentimientos, la minimiza. Entonces, ella, por ejemplo, dice, ¿no? Muchas de las TLP han tenido un historial bastante estresante en su etapa de infancia y ha habido una invalidación. Al haber esa invalidación y todos esos eventos estresantes en la etapa, en primeras etapas, o sea, a veces la persona, por ejemplo, quiere actuar frente al mundo con algo, vamos, su impulsividad, sus riesgos, sus intentos fallidos de muerte, de querer acabar con su vida, etcétera, que la van definiendo las TLPs, por ejemplo. Entonces, ¿qué trabaja, no? Si nos focalizamos en todo ese historial, entonces tiene que trabajar algo que pueda reforzar a la persona en su validación. Es un punto importante, validarla. Hay que trabajar su validación. Y comúnmente nosotros trabajamos la validación con ella misma, la validación que pueda hacer las personas más allegadas. Y acá la conciencia plena o mindfulness, ¿no? Como les decía, la TCC de tercera generación, dentro que está pues la de dialéctica behavior therapy, pone lo que es la conciencia plena o mindfulness. Entonces, una persona, por ejemplo, que no está en conciencia plena, pues una persona está en su mundo, en su pensamiento negativo, todo lo malo, que le hacen daño, todo, no se contacta con el tiempo presente, no disfruta del tiempo presente. ¿Por qué no disfruta del tiempo presente? Porque todo el tiempo está en cosas negativas, o bien hacia el pasado o bien al futuro.
y está que hace juicios de su realidad. Por ejemplo, mira algo, pongamos, ¿no? Pongamos, yo les muestro, a ver, ¿qué hagamos? Acá tengo una tijerita, ya. Pues es una tijera nada más. Cuando una persona hace un juicio, por ejemplo, dice, tijera mala. Cuando ya alguien le puso un adjetivo, ese hecho de decir, por ejemplo, mala, ¿cómo lo siente dentro? Lo siente negativamente, porque es un juicio. No se conectó con el momento presente ni con las cosas que están en el ambiente, no. Esa persona está al hacer juicios, no se conecta, no disfruta, sino al contrario, esos juicios hacen que la persona pues esté ideando cosas negativas, sufriendo y no disfrutando. Come algo y en vez de disfrutar cómo está la comida en sus labios, el sabor que tiene, etcétera, en su mente está, esta comida me va a engordar. Está haciendo un juicio negativo. Esta comida, por ejemplo, esta comida tiene esto, lo otro, negativo. Haciendo juicios en vez de disfrutar. Se va a bañar, por ejemplo. Ay, este agua está helada, qué feo que está. Cuando uno, por ejemplo, es en mindfulness, dice que tú tengas ese contacto con tu momento presente y que disfrutes, tengas conciencia plena de tu realidad. Por ejemplo, a diferencia de una persona que va y se queja de bañarse, que sienta cómo las gotas de agua pasan por su propio ser, que cada gotita acaricia su piel, que lo disfrute al máximo. Eso es lo que trabaja conciencia plena. Y esta conciencia plena viene pues de las teorías orientales, viene desde ahí, del mindfulness. E incluso, por ejemplo, en yoga, en esto, en tai chi, en todo eso, trabajan ello. Otro punto, por ejemplo, es las competencias en la eficacia interpersonal. ¿Se recuerdan habilidades sociales que también lo trabaja la terapia contigo conductual, ¿verdad? Entonces, acá hay un punto importante, la asertividad. Recuerden que, por ejemplo, las personas que tienen intento de suicidio tipo una borderline, una TLP, son bastante impulsivos, son capaces de gritar y agredir verbalmente a alguien. Entonces, esta persona pues no ha desarrollado lo que es la asertividad. Y uno de esos enfoques es que trabaje, por ejemplo, la asertividad, entre otras competencias de eficacia interpersonal, en cómo comunicarse, cómo ver, cómo ser. Y de alguna forma esto tiene que ver con ese aspecto de la border que siente que las personas son o malas o buenas. Por eso mismo que ellos tienden a sobredimensionar a alguien, idolatrar a alguien o bien minimizarlo y satanizarlo. ¿Cómo lo hacen y por qué lo hacen? Porque de alguna forma, cuando ellos, por ejemplo, conocen a alguien, ellas son tan apasionadas, por ejemplo, en una relación de pareja, pongamos. Conoce a alguien y ella lo idealiza a tal punto que siente que es la mejor persona del mundo y es tan apasionada. Pero basta que de repente en alguito se equivocó esa persona, ya lo sataniza, como esa persona es mala, completamente mala. Por eso que sus sentimientos también van entre un polo y el otro polo, están al límite. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, ellos de alguna forma tienen que trabajar? El entendimiento que las personas no somos o blanco o negro, sino que hay matices, que las personas nos equivocamos, que tenemos errores, que todos tenemos derecho a cambiar, que todos tenemos derecho, por ejemplo, a trabajar nuestras habilidades, así como ella, todos los demás también. A veces la TLP no entiende eso, por eso que explota. Otro, por ejemplo, la tolerancia al malestar. Pues sí, sus sentimientos están al borde, están al límite, por eso se le llama borderline. O que también está entre lo que es la psicosis y la neurosis. También por eso que le dicen borderline. Todos sus sentimientos están al límite. Esas son las personas que
como dice, a veces si la tocaste mal, ya, y hace un show de todo eso, ¿no? Que se siente dañada. Entonces siente que su dolor pues es inmenso, es intenso, nadie sufre como ella, nadie sufre como ella. Entonces, ¿qué se tiene que trabajar? La tolerancia al malestar. Recuerden que cuando nosotros hablamos de dolor y sufrimiento, hemos dicho una cosa, ¿no? Que está en las anteriores diapositivas, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento lo elegimos nosotros. Entonces, la única forma de superar el sufrimiento es tolerar el dolor, experimentar el dolor y ver que de alguna forma ese dolor se vaya disipando. ¿Cómo? Naturalmente, pues gestionándolo, gestionándolo. ¿Cómo lo gestionamos? Por ejemplo, nosotros comúnmente para gestionar dolor, nosotros hacemos que el paciente identifique ese dolor que está sintiendo, que le ponga un nombre, que pueda sacar ese dolor y decir, pues este dolor es así, lo siento en tal parte, me da cuando pienso en tal cosa, es de esta magnitud. Ahora, ¿qué haces con ese dolor? ¿Qué puedes hacer con ese dolor? ¿Cómo lo puedes sacar? ¿De dónde está? Ah, ya, lo puedo sacar de repente escribiendo, de repente cantando, de repente corriendo, etcétera, 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 etcétera. Y naturalmente acá, por ejemplo, se pide una vida saludable, confianza en uno mismo, que pueda ir modificando. Por ejemplo, la límite, muchos de la límite o los límites o los TLPs tienen una vida desordenada, consumo de tóxicos, drogas, una alimentación desordenada, por ejemplo, conductas como tener sexo sin protección, como conducir en estado de ebriedad, etcétera. O sea, una vida que es desordenada. Entonces se trata de que ella pueda tener una vida saludable, que pueda desarrollar su confianza en ella misma también. Ahora, esto de acá les estoy dejando también un material, página 31. Acá lo voy a poner en lo que es este Valera Michel, terapia cognitivo-conductual. Lo voy a abrir un ratito para que lo vean, Valera Michel, página 31. ¿No abre? ¿Por qué no abres? Valera Michel. No, 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 Salvador, guía, versión. No lo llegué a abrir, creo. Pero acá está. Vamos a esperar un ratito. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes van a encontrar una serie de técnicas que se trabaja pues en sesiones en lo que es la terapia cognitivo-conductual. No quiere. A ver, espérenme un ratito. Mm, Valera Michel, terapia cognitivo-conductual en tratamiento. Pensé que lo había descargado. No lo he descargado. Ya lo voy a descargar para que lo vean nada más, ¿ya? Valera Michel. Esperen. Es una tesis. Y así, por ejemplo, cuando ustedes quieran revisar, lo ven en tesis,
Cuando hacen, por ejemplo, estudios de casos clínicos, pueden de repente revisar. Este es de otra, Ingrid Madeleine Mendoza. Esperen un ratito. Voy a abrir el otro material porque no me está dejando copiar el enlace, pero ahora lo voy a copiar. Me está diciendo no permitido, pero aquí lo tengo. Mm. Aquí está. Ya lo abrí. Ahora sí. Les paso igual, el enlace está bien, sino que lo estaba abriendo con otro buscador. Lo abren con el normal, con el Chome, con ese sí abre, ahí está el material. Entonces, acá, por ejemplo, la eficacia de la terapia dialéctica, lo han visto, por ejemplo, en varias revistas con varios autores. He trabajado, por ejemplo, en adolescentes. Miren, acá 51 adolescentes con autolesiones. ¿Y qué han hecho en las participaciones y en su tratamiento? Ha habido mejoría y todo lo demás. Ahorita la triangulación de los estudios de la efectividad de la terapia dialéctica. Y aquí es lo que les decía, miren, ¿qué estrategias se puede utilizar, por ejemplo, aquí? Psicoeducar acerca de la atención plena. ¿Se recuerdan del mindfulness? ¿Sí? Entonces, esto es atención plena. ¿Cómo lo psicoeducas, no? ¿Qué habilidades tienes que hacer? Observar. Fíjate únicamente en la experiencia, utilizando todos tus sentidos, sin aferrarte a ningún pensamiento. Afronta los pensamientos y sentimientos, incluso si son dolorosos. Deja que fluye. Si es posible, observar la experiencia interna de otra persona. Y así. ¿Qué va a hacer el paciente? Va a observar internamente, va a describir, va a poner sus palabritas. Esta técnica lo va a trabajar de esta manera. Participar, no juzgar, mantenerse enfocado y hacer que todo ello vaya incorporando, que funcione. Otro, por ejemplo, sobre habilidades sociales. ¿Se recuerdan que hemos hablado de relaciones positivas, asertividad, comunicación asertiva? ¿Cómo lo van a hacer? Sea amable, respetuosa, no interrumpa, no interrumpir cuando alguien habla, mantén el contacto visual, demuestra comprensión, etcétera. Entonces ahí están las indicaciones que se va a dar. Por ejemplo, acá dice de regulación emocional. ¿Cómo lo hago? Les dije, ¿no? Sacas ese sentimiento que tú estás experimentando. Hay que ponerle, pues hay que describirlo. Un primer paso para poder nosotros conectarnos con nuestro sentimiento y hacer gestión emocional es pues describir la situación que te condujo, por qué te sucedió, cómo te sentiste, qué querías hacer con ese sentimiento, con ese resultado, qué hiciste, qué dijiste, qué es lo que vas a hacer, por ejemplo, cómo lo puedes sacar. Si hay angustia, hay mucha angustia, trabaja stop. Ante una situación conflictiva, respira. Trabaja respiración, observa qué sucede y luego recién vas preguntando, ¿cómo puedo mejorar esta situación? Otro, por ejemplo, tip o tapping, sumergir el rostro en agua fría, por ejemplo, 30 segundos. Entonces, para que pueda conectarse ella, porque cuando la límite o la persona que está con ideación suicida, está con esa idea, está como desconectada, ella tiene que conectarse, tiene que pisar nuevamente, tiene que pisar suelo otra vez. Entonces, para pisar suelo otra vez, esa persona tiene que tener estrategias para que le pueda conectar nuevamente. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Meterte tu cara en agua fría, o puede ser de repente salir a correr, pintar, cantar a viva voz, etcétera. O sea, ahí podrías tú también, por ejemplo, poner cualquier otra estrategia que para ella le funcione o que para esa persona le funcione. Evitar los cortes, por ejemplo. Pueden usar múltiples estrategias para evitar los cortes.
principal, como ella está sintiendo algo, o sea, a veces, ¿qué hace? Quiere cortarse. Entonces, ¿qué puedes hacer? En vez de cortar, pongo ahí, te amo, bracito, te quiero, ¿no? Otras cosas, lo que tenga que ver. O de repente, no, me voy a poner una cadenita en ese lado. Tengo que ver que está bonita mi bracito, etcétera. Otro, por ejemplo, validar a los demás. ¿Se recuerdan que en lo que es la teoría, en lo que es este TLP, había un punto que era la invalidación? La persona se siente invalidada. Entonces, el que ella también pueda validar a otros y también se pueda validar a sí misma. ¿Cómo? Escuchando activamente, haciendo contacto visual. Tiene que practicar, son habilidades que tiene que practicar. En terapia tiene que practicar. A ver, escucha activamente. Cuando ella habla, cómo te diriges, cómo está tu mirada, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que trabajar. O sea, todo esto, por ejemplo, son recursos para que la paciente pueda trabajar, pueda trabajar. Entre estos y más recursos habidas en lo que es la terapia dialéctica, los principales ahí están poniéndoles. Les he dejado también en lo que es el enlace para que ustedes puedan ahondar en esa temática y, y les pueda servir pues en sus sesiones que ustedes tengan. Ahora, Claro en lo que que sí. son estrategias de intervención específicas, ahí ustedes van a observar. Les había dicho también intervenciones psicosociales, ¿no? Todo lo que es el apoyo integral de todos los profesionales. Psicosocial, dice psicosocial, desde la parte psicológica, la parte social. Y naturalmente todos tienen que estar empapados, familia, colegio, comunidad, etcétera. Y naturalmente, esto de acá los he puesto de la MHGAP, de la página 146 que hace un rato les mostré, pero también igual el material está ahí. Otros tipos de intervención específica, por ejemplo, ahí está la terapia cognitiva para la prevención de suicidio, la Cognitive Behavioral Therapy for Suicide Prevention. Tiene un fuerte respaldo empírico. Esta psicoterapia se esfuerza por reducir los factores de riesgo de suicidio y mejorar el afrontamiento de la persona. ¿Se recuerdan cuando nosotros hemos hablado de lo que son factores protectores y factores de riesgo? Entonces, este tipo de terapia también focaliza el que nosotros podemos minimizar los riesgos. Hemos visto, por ejemplo, cuáles son los riesgos: consumo de sustancia, que vive en una familia disfuncional, con violencia, que no tenga conexiones, entre otros. Entonces, en base a eso se tiene que trabajar. Hay que minimizar esos riesgos, hay que minimizarlo, bajar. Otro, lo que es las medidas que puedan tomar para ayudar a una persona. Por ejemplo, acá el plan de acción que podría usar para no cometer el suicidio. Y lo último, la atención colaborativa. Les dije en un inicio, lo que es prevención, tratamiento, es tarea de todos. Y en el campo clínico también. Listo. Entonces vamos a terminar ya. Le voy a dar pase a las responsables. Y excelente. Si hay preguntas, si hay preguntas, chicos, me lo hacen ahora, por favor, jóvenes. Señores, con todo el respeto a todos, todos, todos. Si hay preguntas.